Bien, y recuperando el tema también del que le comentábamos en un principio en la mañana sobre Rosario Robles, vamos a tomar la llamada con su abogado Julio Hernández Barros, que nos da más certidumbre acerca de este proceso que se está viviendo y además este amparo que se está siguiendo sobre el acceso a cuentas, sobre la negación del acceso a las cuentas bancarias de la extitular de Sedesol. Señor abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Max, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias. A ver, cuéntenos cómo va este proceso de amparo, pues con esta negativa del juez de acceder, de que se acceda a las cuentas, de que su cliente Rosario Robles acceda a estas cuentas bancarias. Sí, mira, en este caso es una cuestión preliminar. Lo que se negó no es el amparo como tal para acceder a las cuentas, sino se niega la suspensión provisional, es decir, que en tanto se resuelve sobre si Rosario tiene derecho o no a usar esas cuentas, que yo estoy seguro que en el fondo las vamos a recuperar. Bueno, pues en ese inter piden que las cuentas se mantengan congeladas hasta que el juez decida el fondo del asunto. Nosotros en estos momentos también en el proceso, en estos momentos me encuentro ya en Washington, en el aeropuerto de regreso para México. Estuvimos el día de ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando una queja contra el Estado mexicano por los actos cometidos por el juez Delgadillo Padierna. Nada para que recuerden, nuestro auditorio, el juez Delgadillo Padierna dictó medidas cautelares de prisión preventiva en contra de Rosario Robles hace algunos días, hace un par de semanas. Y estas medidas, para nuestro gusto, son totalmente inconstitucionales, ilegales, y no constituyen una prisión preventiva justificada, como lo dice el juez, sino constituye una detención arbitraria, un encarcelamiento ilegal al que fue sometida Rosario Robles en ausencia de cualquier prueba que hiciera suponer que se pudiera dar a la fuga, y que el juez determinó pues realmente por razones políticas, personales y de venganzas de familia estas situaciones. Entonces estos hechos fueron puestos ayer en el conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en los próximos días deberá pues hacer una respuesta al planteamiento que hicimos. Pedimos a la Corte Interamericana que estableciera medidas cautelares para evitar que se sigan dañando los derechos de Rosario Robles, en especial el derecho que tiene a la presunción de inocencia y, por supuesto, a que llevar este proceso en libertad, como lo haríamos cualquiera de los ciudadanos de nuestro país, no por el delito que se le imputa a Rosario Robles. Y en las condiciones que está ella, estoy seguro que ningún otro ciudadano hubiera tenido como medida cautelar la prisión preventiva, Max, de manera que eso es lo que estamos haciendo ahora, enfocándonos en reducir el tiempo que esté en prisión y tratarla de poner afuera lo antes posible. Ok, correcto, licenciado. Sí, abogado, buenos días, le saluda Alma Félix. Ante esto, esto que se acaba de hacer, que acaban de apelar ante la Comisión de los Derechos Humanos, ¿cuál sería entonces el pronóstico? ¿Se ve un pronóstico favorable para Rosario Robles o ve un poco complicado que aquí en nuestro país se haga justicia para ella, por así decirlo? Mira, yo creo que he descubierto este interés político que tenía, bueno, pues el juez pariente de Dolores Padierna, y seguramente ese grupo que acusa a mi cliente, que acusa a Rosario Robles, aunque nunca lo probó, pero pues sí la acusa de que fue la responsable de haber metido a prisión a René Bejarano en aquel asunto de los videoescándalos. René Bejarano, esposo de Dolores Padierna. Y bueno, pues yo creo que he descubierto este vínculo entre el juez y ellos. El mundo del derecho es lo que va a prevalecer. Yo confío en el Poder Judicial Federal, y creo que esto del juez es una excepción que no depende necesariamente del Poder Judicial Federal que haya sucedido así, sino de esta entramada que planearon para perjudicar a Rosario Robles entre unas cuantas personas. Y yo en un mundo de legalidad no veo por qué deba de permanecer en la prisión. Nosotros vamos a solicitar el cambio de medidas cautelares para que ella pueda permanecer en libertad durante el procedimiento. Esto no prejuzga sobre el procedimiento. Nosotros habremos de probar todavía en esta causa la inocencia de Rosario Robles. Esta situación no prejuzga sobre eso, sino sobre el hecho de que todos en México tenemos derecho de que nuestro juicio se lleve en libertad cuando los delitos no son graves, ¿no? Correcto. Licenciado Hernández Barros, también, bueno, en esta presunción de inocencia y con esta medida cautelar que sí tiene establecida su cliente Rosario Robles, también hemos sabido que en casos anteriores,
pues cuando se determina justamente darle seguimiento a estos procesos, se termina encontrando en otros países, en otros lugares, a los implicados de temas como este. Ahora, la situación es que Rosario Robles no es la única implicada. Hay muchísimos nombres que están puestos en una lista y que se ha considerado a su cliente Rosario Robles como un chivo expiatorio. Parte de la estrategia que ustedes tienen pensados es sí ir sacando poco a poco los nombres, porque bueno, ella está pagando finalmente los platos rotos de un proceso que tiene decenas, si no es que centenas de implicados, ¿no? Claro, aunque debo decirte que en este caso yo no conozco los nombres, como abogado de decir, no conozco ese entramado. Pero su cliente Rosario los conocerá. ¿Has hablado con usted? No lo sé, sí, yo he hablado con ella y realmente no conoce nombres, ¿no? Lo que ella sabe es que lo que ella hizo al frente de Sedatu y de Sedesol estuvo apegado a la ley y es lo que vamos a demostrar precisamente en este juicio. Max, Alma, tenemos un periodo de 2 meses abierto para hacer estas pruebas y yo estoy seguro que llegado el momento nosotros vamos a acreditar que el trabajo de Rosario Robles al frente de Sedatu y de Sedesol siempre estuvo apegado a derecho, que ella no cometió ningún ilícito, y si alguien más lo cometió, Max, pues yo estoy con la misma que tú y que el pueblo de México, que lo pague. La cosa es que no es ella, y no se le acusa de eso tampoco a ella, a ella no se le acusa de ningún desvío, de haber tomado algún dinero, de haber permitido que se tomara, no. Claro, pero era titular, no haber dado una información, ¿no? Claro, pero siendo titular de la Sedesol tenía cierta responsabilidad, si es que en este caso de la defensa, cierta responsabilidad para tener certidumbre de qué pasó con estos 5,000 millones de pesos, ¿no? Claro, aunque no se le acusa de eso, Max, no se le acusa simplemente de que alguien le dio a conocer algunas irregularidades y que ella no se los comentó al presidente de la República. Esa es la materia de la acusación a Rosario Robles y estoy seguro que si entrevistas al Ministerio Público que ejercitó la acción penal, no me va a desmentir. Esa es la acusación que se hace, no tiene que ver con el manejo de fondos, no tiene que ver con la autorización a terceros, pero tendría no que tiene ver con haber permitido. Tendría que ver con un caso de omisión entonces, porque el hecho de no comunicar justamente este desvío de recursos hasta que ya estaba el proceso también tardío, pues es parte también de una situación delicada, ¿no, abogado? Esa es la acusación y esa es la que vamos a desvirtuar nosotros y estoy seguro que cuando vean las pruebas de la defensa en un par de meses, Max, vas a quedar tan convencido como nosotros de que no ocurrió nada irregular en Sedesol y en Sedatu, por lo menos en manos de Rosario Robles, ¿no? Hay muchísimas dudas en este caso, Max, Julio, sobre todo en este proceso de investigación, donde sale a conocer esta acusación en contra de Rosario Robles. Lo interesante es que no haya salido otro nombre más a la luz, no se ha dado a conocer si es una investigación a fondo y ella como titular está en este caso padeciendo algunas consecuencias, pues habría también que esperar que se den otros nombres. Debe de haber algunos otros implicados en esta acusación. Sí, que es lo que decíamos, que tienen este proceso de 2 meses para... Si la Fiscalía los encuentra y los imputa, pues creo que es lo que debería de hacer, ¿no? Si hay otros implicados aquí que sí estén relacionados con algún desvío de fondos, pues yo, igual que todos los mexicanos, deseo que se haga justicia y que estas personas sean procesadas y si te serán encontradas culpables, castigadas. Lo que yo me refiero es que en el caso exclusivo de mi cliente, de Rosario Robles, hasta este momento no hay ninguna acusación por malversación de fondos, por manejo indebido de cuentas, por haber beneficiado a algún contratista, nada de eso. Y bueno, pues yo espero que así siga porque yo he revisado los contratos que celebró Sedatu y Sedesol y en ninguno de ellos aparece Rosario Robles como responsable de algún desvío, ¿no? Sí, como dice en este caso es por omisión, por no dar a conocer justamente el desvío de fondos en este momento. Bueno, muy bien, pues seguiremos al pendiente de este caso, de cómo va el proceso y además también en estos 2 meses qué es lo que se va suscitando y sobre todo también para saber si en el rechazo de la suspensión provisional que se solicitó, bueno, también tenemos alguna noticia esta semana. Muchísimas gracias, licenciado Julio Hernández Barros. Un gusto estar con ustedes y con el auditorio. Gracias. Igualmente, gracias, Buen licenciado. Día.